pausa comercial continuamos conociendo la propuesta de los candidatos a diputado por Quetzaltenango. Hoy nos acompaña Carlos Barrios de URNG Maíz. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Pues aquí estamos. Gracias por la invitación. Gracias. Esta pregunta es obligatoria, siempre nos gusta hacerla. ¿Quién es Carlos Barrios y por qué busca una curul en el Congreso de la República? Carlos Barrios es originario de Quetzaltenango y estoy participando, dadas las circunstancias del país, que necesitamos pues gente nueva, renovar el Congreso de la República, escuchando todos los actos de corrupción. Pues es importante no solamente quedarse criticando, sino también hay que tomar el paso, y esa decisión fue la que tomé. Hablemos acerca de su plan de trabajo. ¿Qué propuestas quiere proponer dentro del Congreso de la República? Sí, principalmente nosotros llevamos una agenda social, principalmente porque venimos del movimiento social, de organizaciones de desarrollo, organizaciones de la comunidad, de sociedad civil, y estamos vinculados a organizaciones de mujeres, de pueblos originarios, de niñez y adolescencia. Y entonces llevamos un paquete principalmente como propuesta. Lógicamente conocemos de cómo son las fuerzas en el Congreso de la República, que no todo lo que nosotros pretendamos llevar o tenemos en el plan, pues eso se va a concretar. Pero sí, básicamente cumplir con funciones principales de un diputado, como lo es legislar, pero legislar en favor del pueblo, hacer una digna oposición cuando haya que oponerse en el Congreso, cuando hayan intereses que afecten a la población en general. Y la otra es la intermediación, que es acercar al pueblo a la institucionalidad pública. Y la tercera, básicamente, se refiere a la de fiscalización, ver cómo los funcionarios públicos, independientemente de qué institución pública sea, pues ver cómo está administrando los fondos del pueblo. Usted mencionaba algo muy importante, el proceso que llevan los diputados, o mejor dicho, las funciones que cada uno tiene que cumplir. Hablemos de qué diferencia busca marcar usted en ese tipo de situaciones, hablando de fiscalización, intermediación y, por supuesto, pues ese proceso de llevar nuevas iniciativas al Congreso de la República. Sí, yo creo que nosotros como URNG queremos hacer la diferencia, principalmente en Quetzaltenango, que los diputados que están o que han estado, pues no solamente se trata de levantar la mano, sino también hay que hacer una oposición, hay que hacer una propuesta. Eso es una oposición digna de Quetzaltenango, y que se escuche Quetzaltenango en el Congreso de la República, y no solamente ir a votar por votar. Y la otra, que tiene que ver con la de fiscalización, porque hay diputados que aparentan hacer fiscalización, pero al final de cuentas no se sabe si procedió una denuncia. Tenemos casos, por ejemplo, como la construcción de la carretera de Cantela-Sunil, por ejemplo, cuántos años pasó esto y cuántas visitas hicieron diputados, pero no se escuchó en ninguna denuncia. Hay obras públicas en donde sí merecen alguna sanción, alguna denuncia. Entonces nosotros como diputados de URNG no solamente es hacer la fiscalización y hacerla pública, sino también que si debe de proceder una denuncia, pues hacerlo. Y la intermediación en escuchar a la población de Quetzaltenango, pero también al pueblo en general, porque el diputado se convertirá, seré de Quetzaltenango, pero también me convertiré en un diputado del pueblo. Entonces tengo que escuchar a la niñez, a la adolescencia, a las mujeres y a los pueblos originarios, a los sectores económicos. Hay que escucharlos, y esa es la diferencia que yo estaría haciendo. ¿Qué opina usted de la situación actual que se está viviendo en el Congreso? Bueno, lamentablemente el Congreso en esta novena legislatura no está dando una buena imagen. Lamentablemente es algo que está dejando mucho que desear, principalmente por los intereses a los que responden la mayoría de partidos políticos. Son 19 bancadas las que están en el Congreso de la República, en donde 5 de esas bancadas se hacen la diferencia, en donde están votando a favor del pueblo, pero las 4 bancadas hacen la diferencia. Hay 15 bancadas que son de la vieja política, diría yo, tan vieja que tienen hasta 20 años de estar ahí en el Congreso de la República, en donde promueven leyes en contra del pueblo, y esas leyes es el grupo denominado el Pacto de Corruptos, que ese nombre se les dio el 13 de septiembre del 2017. Entonces, esas tensiones o esos intereses que hay en el Congreso de la República lo que hacen es agruparse porque responden a intereses de los dueños de esos partidos políticos, ¿verdad? Entonces, hay una agenda legislativa antidemocrática, en contra de los intereses del pueblo, que es lo que nosotros queremos hacer la diferencia, en llevar una propuesta en favor de las mayorías, en favor de los actores que han sido aislados, marginados del país, y que respondan, toda legislatura que responda a esa demanda del pueblo.
Seguramente usted ya tiene un plan de trabajo establecido. ¿Qué iniciativas le gustaría proponer dentro del Congreso de la República? Pues bueno, hay una primera. Desde el 2014 conozco la iniciativa 5452 que tiene que ver con la Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres. Las mujeres son casi el 52% de la población en Guatemala y no existe una ley que las beneficie a ellas. Y principalmente las mujeres son un actor importante para el país, hacen diferentes actividades económicas, pero eso no se les reconoce, el Estado no les valora. Entonces esa ley DEM nosotros la hemos impulsado con otras organizaciones que apoyan a las mujeres y ese es un primer compromiso de poder impulsar. Está en segunda lectura, entonces aparentemente sería fácil. Y con esta 10ª legislatura pues estaríamos haciendo un acuerdo con los otros diputados que logremos entrar por Quetzaltenango y que nos ayuden a impulsar esta iniciativa de las mujeres. Luego hay una que tiene que ver, por ejemplo, con la agricultura familiar. Esto tiene que ver que atienda a las familias que están en situación de pobreza o empobrecimiento intencionado y que puedan tener estas familias cómo cultivar y cómo el Estado les puede apoyar. Todo lo que tenga que ver con iniciativas o modificación de ley que tiene que ver con los derechos de la niñez y la adolescencia y la juventud, pues ese es mi papel. En ese territorio y con esos actores yo me he movido y tenemos todas las iniciativas que tengan que ver en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, pues eso lo estaremos impulsando. Yo he estado realizando procesos de auditoría social acá en Quetzaltenango desde el año 2003, entonces aún no estando en el Congreso lo he hecho y entonces ya con la investidura de diputado estaría impulsando estas iniciativas que el pueblo está pidiendo en que mantengamos la lucha contra la corrupción y no solamente lo que se hizo en el 2005, sino es una actividad, es una acción, es una lucha permanente que el pueblo de Guatemala debe de mantener y yo lo estaría impulsando, entonces con leyes contra la corrupción, contra la impunidad y también leyes que vengan a beneficiar iniciativas económicas en donde los principales empresarios, ya sea microempresarios, pequeños y medianos empresarios que puedan tener acceso al crédito, eso también va en parte de nuestra gente. Seguramente pues usted ya tiene un plan de trabajo, hablemos específicamente del desarrollo económico y la migración. ¿Cuál sería su propuesta dentro del Congreso de la República para frenar la migración de muchos guatemaltecos que están buscando en este momento muchas oportunidades en otros países? Yo creo que esta pregunta es bien interesante, pero tiene que ver con una estructura y una forma de cómo el modelo de desarrollo económico del país se ha venido gestando. El mismo modelo de desarrollo económico es quien está expulsando a la población. Entonces, para una iniciativa de ley no puede frenar la migración. Lo que sí podemos hacer es coordinar con otras instituciones y ver cómo apoyamos desde el Ministerio de Economía, el Ministerio y otros ministerios, por ejemplo, el MAGA, por ejemplo, para ver cómo programas y proyectos puedan detener la migración. Pero eso solamente es de manera paliativa. Lo que tenemos que hacer es revisar ese modelo y que este modelo no tienda a enviar más migrantes, principalmente a los Estados Unidos. Carlos, en este momento vamos a entrar a nuestro ejercicio. Aquí tenemos algunas palabras que forman parte de la problemática y coyuntura nacional. En 20 segundos usted me va a dar su respuesta y su opinión acerca de eso. Le pido que por favor cada vez que saque una palabra la pueda mostrar a su cámara es la número 3, y que también nos indique cuál es su opinión. Si en 20 segundos usted no me da su opinión, pasamos a la siguiente palabra. Muy bien, iniciamos con este ejercicio, por favor. Mañana aleatoria. ¿Es esta? Ley de protección, así es, ley de protección a la vida y la familia. Sí, yo creo que toda ley que venga a proteger a la familia, los derechos de la familia, procedo de una familia, he trabajado por más de 15 años con familias y lógicamente estaría promoviendo todo lo que tenga que ver en proteger a la niñez, la adolescencia y la juventud y todo lo que hemos venido promoviendo en favor de la integración familiar. Siguiente palabra. Relaciones internacionales. Últimamente Guatemala con el gobierno de Alejandro Yamatei está pésimamente visto a nivel internacional, principalmente con visitas a Ucrania, por ejemplo, con visitas a otros países en donde lo que hace es
someterse principalmente a un gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que Guatemala tiene que mantener un equilibrio, una imagen a nivel internacional y no debe doblegarse ante ningún país. Guatemala tiene que empezar a proyectar una buena imagen, tiene que establecer relaciones internacionales en donde no intervenga la soberanía de otros países, pero tampoco permitir que otros intervengan en la nuestra. Siguiente palabra. Vamos a ver. Pobreza. Estamos en el país aproximadamente con un 60% de pobreza y un 23% de extrema pobreza, pero esto es producto del modelo de desarrollo económico que tenemos en el país y además de que es pobreza, es empobrecimiento, o sea, es intencionado y a través de esa pobreza, pues es en donde hay migración. Pero luego esa migración lo que hace es sostener a ese sistema porque hay las remesas económicas que aproximadamente llegan a 20.000 millones de dólares, que es lo que sostiene también la economía del país. Entonces quiere decir de que se genera pobreza, se genera empobrecimiento, pero luego esa población pobre migra a los Estados Unidos y ya con las remesas sostiene a este sistema bancario. Eso también es interesante profundizarlo. Vamos con la siguiente palabra, por favor. Ley de contrataciones del Estado. Este es un tema bastante importante porque, y ahí a ese tema es en donde hay que ponerle mucha atención, porque es en donde hay altos porcentajes de corrupción, en donde hay empresas que se construyen de cartón para aparentar que existen y luego se aprovechan de los recursos económicos, de los recursos públicos del país. Nosotros en nuestra propuesta sí tenemos contemplado hacer una reforma a esa ley de contrataciones. Avancemos con la siguiente palabra. Hospitales. Los hospitales es un tema que, bueno, más que tema, es de urgencia nacional en ver cómo se le proyecta más atención, principalmente con el abastecimiento de medicinas, pero también previo al abastecimiento de medicinas también hay que ver el monopolio de las medicinas, porque no es posible de que entre México y El Salvador la medicina sea mucho más barata que acá en Guatemala. Hay que hablar de medicina, hay que hablar de equipamiento de los hospitales, pero también hay que hablar de la dignidad de las personas, desde las enfermeras, de doctores y todo el personal médico. Por supuesto, hay que ponerle mucha atención y en nuestro plan de gobierno, que está encabezado por nuestro presidenciable Amílcar Pop y la doctora Mónica Enríquez, que por cierto es de Quetzaltenango, lo tenemos contemplado. Avancemos con la siguiente palabra. Desnutrición. Como dijo un candidato que afortunadamente ya no está, tampoco me alegro que ya no esté, sino principalmente por su poco manejo de la desnutrición. De cada 5 niños de 0 a 5 años, 3 padecen de desnutrición crónica y eso sería importante ponerle mucha atención y que todos los funcionarios que estemos llegando a los diferentes puestos sí conozcamos mínimamente esa información y principalmente hay muchas instituciones internacionales que han hecho investigación y que son datos creíbles. Muy bien, avancemos con la siguiente palabra. Deuda pública. Aproximadamente son 110.000 millones de quetzales los que Guatemala debe y desafortunadamente en donde se define el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, que alrededor está de 115.000 millones de quetzales, y lo que está haciendo Guatemala es endeudarse más y los diputados que están llegando no tienen criterio porque están endeudando más al país, están endeudando a muchas generaciones futuras y hay que tener criterio. Guatemala tiene mucha riqueza y hay que empezar a sostenernos nosotros mismos y no promover la deuda pública. Vamos con la última palabra. Reelección. Habría que ver reelección, puede ser de alcaldes. Yo creo que un alcalde puede buscar la reelección si el pueblo tiene un buen concepto, sus planes lo pudo concretar. De un diputado habría que ver si no votó en leyes en contra del pueblo. Si votó en leyes a favor del pueblo, merece la reelección. Pero no solo una votación, sino cuál es su récord en leyes que propuso, en las votaciones en donde estuvo a favor, si esas leyes estuvieron a favor.
o en contra del pueblo. Nosotros le hemos determinado un término que se llama regresivo. Si es regresivo, es en contra del pueblo. Ese diputado no merecería reelección. Si un alcalde no cumplió con sus promesas y el pueblo está en descontento, no debería de buscar la reelección. Muy bien, Carlos, hemos terminado nuestro ejercicio. A continuación entramos al siguiente, que es a contrarreloj. En 30 segundos usted me va a dar su opinión acerca de qué es lo que piensa sobre los siguientes temas. ¿Cuál es su opinión sobre la Comisión Presidencial contra la Corrupción? Es una comisión que hizo el intento de engañar a la población que luego de la expulsión de la CICIG venía esta comisión presidencial y fue imposible de que pudiera cumplir con su mandato, porque de haberlo cumplido debió haber anticipado el caso de casi 70 millones de quetzales en el hospital de Chimaltenango. ¿Qué nos puede comentar sobre la Comisión Presidencial del Diálogo? La Comisión Presidencial del Diálogo se convirtió, de hecho, ¿verdad? Este gobierno de Alejandro Yamatei canceló diferentes secretarías que venían desde la firma de los acuerdos de paz. Nosotros como URNG somos signatarios de los acuerdos de paz y esta comisión del diálogo se le restó importancia. Nosotros esa comisión la estaríamos revisando en nuestro gobierno. ¿Cómo interpreta usted el trabajo del Tribunal Supremo Electoral al no permitir la inscripción de varios candidatos en esta contienda electoral? Definitivamente ningún candidato debió haber sido excluido, en donde el tribunal debió haber cumplido en los diferentes tiempos y cada uno de los órganos que tuvieron que ver en las asambleas, los que estuvieron como delegados del tribunal en las diferentes asambleas de los partidos debieron haber anticipado lo que ahí pudo haber pasado, ¿verdad? Pero en tiempo, ya no en destiempo. Yo creo que todos los candidatos merecían participar. ¿Qué opina usted sobre el trabajo de cada uno de los diputados actuales de Quetzaltenango, que son 7, tomando en cuenta que muchos de ellos están buscando la reelección? 6 de los 7 están buscando la reelección. Yo creo que ellos deberían de pasar una revisión de conciencia y el pueblo también. Hay de manera electrónica instituciones que monitorean de cómo están votando los diputados, cómo han votado hasta la fecha. Yo creo que si ese resultado de ese monitoreo y de la evaluación les daría a ellos, al pueblo, la confianza de que sí hicieron un buen trabajo, pues el pueblo los debería de reelegir. Pero si votaron en contra del pueblo, por ejemplo, votando por préstamos de 30 mil millones de dólares de esa medicina que se desapareció y que el gobierno de Guatemala nunca rindió cuentas, yo creo que ahí el pueblo no debería de reelegirlos. ¿Cuál es su postura sobre la libertad de expresión? Últimamente creo que Guatemala está en la mirada y en la opinión mundial, dado al caso de Rubén Zamora. Creo que este es un caso, pero hay muchos otros casos en donde el periodismo ha sido perseguido. En ningún país debería de suceder esto. Debería de garantizarse plenamente la libertad de expresión, en donde los medios de comunicación jueguen el papel que le corresponde en el de formar e informar a su población. Carlos, ¿qué necesita Quetzaltenango que ustedes pueden promover desde el Congreso de la República? Quetzaltenango necesita dignos representantes que no solamente levanten la mano, sino que propongan leyes, promuevan leyes que sean efectivas y de beneficio no solamente para Quetzaltenango, sino también para el pueblo de Guatemala. Y necesita de diputados que luchen en contra de la corrupción, pero que no solamente sea de discurso, sino que sea en la práctica, y que la impunidad también sea otro de los temas que mantengamos siempre en pie de lucha, que todo, incluso estoy de acuerdo con la revocatoria del mandato. Si en algún momento hay alguna iniciativa y si yo lo puedo hacer en que se puedan modificar las leyes que tiendan a promover la revocación del mandato o pedirle la renuncia a un funcionario público porque no está cumpliendo, yo lo haría. Y si yo mismo estaría incumpliendo, yo sería el primero en renunciar. Yo creo que Quetzaltenango se merece a los diputados o diputadas que sí expresen la voz del pueblo. ¿Cómo piensa cumplirle usted a los quetzaltecos si llega al Congreso de la República? Primeramente, revisando quiénes somos los 7 diputados que estaríamos ingresando. Posteriormente, revisar el presupuesto de ingresos y egresos de la nación y ver qué bolsones, qué rubros han quedado o que puedan tender a actos de corrupción.
ahí es en donde yo me focalizaría y principalmente de llegar al Congreso buscaría la Comisión de Transparencia y Probidad para ir en coherencia con lo que el pueblo está necesitando. Carlos, antes de terminar esta entrevista, nos gustaría que le regalara a los quetzaltecos un mensaje y que los convenciera de que usted es la mejor opción para llegar al Congreso de la República. A partir de este momento, tiene 1 minuto, 30 segundos para dar su mensaje. Muy bien, gracias. Pues bueno, invitarles entonces al pueblo de Quetzaltenango, a sus 24 municipios, a que tomen la mejor decisión y que el destino del país se juega este 25 de junio. No podemos hundirnos más de lo que estamos. El Congreso de la República necesita a hombres y mujeres dignos de Quetzaltenango y que hablen en nombre de Quetzaltenango y en nombre del pueblo. He estado dando lo mejor sin estar en el Congreso de la República. He estado haciendo la lucha contra la corrupción y la impunidad. Soy querellante adhesivo en casos de corrupción de alcaldes acá de Quetzaltenango y lo he realizado desde el 2003. Entonces pido su confianza, pido su voto, pido su respaldo para que juntos ganemos y lleguemos al Congreso, pero yo estaría regresando a Quetzaltenango para que también, si necesito yo el apoyo del pueblo de Quetzaltenango, también me lo den cuando yo esté en el Congreso de la República. Bien, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. De igual manera, la invitación está abierta para que el próximo 26 o 27 de junio, si usted recibe el favor del voto de los quetzaltecos, pueda venir a darnos sus primeras impresiones. Con mucho gusto estar acá. Muchas gracias, Carlos. Entonces vamos a continuar con más información. Quédese con nosotros. Hoy disfruta Franks, llegaron los ricos medallones que no cuestan millones, disponibles en tiendas y mercados a un precio fantástico. Pruébalas y convéncete. Es momento de hacer una pausa comercial, ya volvemos con más noticias.